Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Leemos entonces, hermanos, versículo 1 del capítulo 18 de Lucas, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gloria a Dios. Cierra sus ojos y oramos esta noche. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar. Sí, Padre glorioso, Porque un propósito tienes, Señor, para nuestra vida. así es, Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que a la luz de estos versículos, tú, Señor, traigas el consejo, que hables a nuestra vida. Tú que conoces, Señor, nuestra necesidad, Padre. Háblanos, Señor. Trae el consejo, bendito Dios. Abre nuestro corazón para que podamos atesorar esta palabra y ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. A la luz de estos versículos, hermanos, vamos a hablar acerca del tema: la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Todos sabemos, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, poseemos dos naturalezas. Una es la naturaleza humana, la carnal, y otra es la naturaleza espiritual. ¿Cierto? ¿Cierto? Y es cierto también, hermanos, que ambas naturalezas luchan en nuestro ser por ver quién vence a la otra. Nuestro cuerpo carnal quiere carne y nuestro cuerpo espiritual quiere de Dios. Y hablando de nuestro cuerpo, es cierto también que nuestro cuerpo, para que funcione bien, tiene que ser alimentado. Y es por eso que usted y yo comemos, tomamos agua, nos alimentamos, ponemos vitaminas a nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo se debilita, ya no funciona como debería de funcionar, y ya no rendiríamos el trabajo como debemos de rendir, ya no haríamos las cosas humanas como deberíamos de hacerlo, porque nuestro cuerpo se debilitaría. Entonces necesitamos del alimento carnal, del alimento material, para que nuestro cuerpo carnal esté fortalecido y pueda hacer las cosas que debe de hacer. También, hermanos, es cierto que nuestro ser espiritual necesita también ser alimentado, al igual que nuestro cuerpo. Sí, Señor. Y es, hermanos, más necesario el alimento en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo espiritual, que necesitamos en el cuerpo material. Todos sabemos, hermanos, que estamos llamados para hacer la obra de Dios, para agradar a Dios, pero para que esto suceda debemos de estar fortalecidos en nuestro espíritu.
nuestro cuerpo espiritual o nuestro ser espiritual necesita ser alimentado, porque de no ser así, será debilitado. Y el enemigo, hermanos, llegará el momento en que pondrá tropiezo a nuestra vida, y si no estamos fortalecidos, el enemigo nos hará caer. Esa es la razón por la cual hoy en día muchos andan afuera, lejos del Señor, hombres y mujeres que un día estuvieron en la iglesia, un día estuvieron adorando al Señor, pero que hoy andan en el mundo vencidos por el enemigo. Pero fue, hermanos, porque ellos no alimentaron su ser espiritual. Nuestro espíritu necesita ser alimentado para que pueda soportar las acechanzas del enemigo. Nuestro espíritu necesita ser alimentado, hermanos, para poder soportar cualquier prueba y cualquier situación que venga a nuestra vida. Así como el cuerpo material necesita de alimento, así necesita también nuestro cuerpo espiritual, por nuestro ser espiritual. Así es. Y usted se preguntará, hermano, ¿y cómo le doy de comer a mi ser espiritual? Pues esta noche yo quiero decirle que hay 5 maneras de alimentar nuestro ser espiritual. Una de ellas es congregándonos. Amén. La segunda es leyendo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La tercera es ayunando. Gloria a Dios. La cuarta es vigilando. Señor. Y la quinta es orando. Así es. Si nosotros alimentamos de esa forma nuestro ser espiritual, vamos a tener un hombre espiritual fortalecido. Vamos a tener a un hombre espiritual o un ser espiritual, hermano, que podrás resistir cualquier cosa que venga, cualquier embestida del enemigo podrá ser resistido porque nuestro espíritu estará fortalecido. Glorioso. Necesitamos, hermanos, definitivamente poder ser fortalecidos en el espíritu para poder caminar firmes y directo a la patria celestial. Aleluya. Aquel que no está fortalecido en el Señor, hermanos, fácilmente se desvía del camino. Aquel que no está fortalecido, hermano, fácilmente cae en las tentaciones y en las acechanzas del enemigo. Así es. Por eso es necesario, hermanos, que nuestro ser espiritual se fortalezca todos los días, a toda hora. Así como le damos de comer a este cuerpo carnal, tenemos que alimentar nuestro ser espiritual. Amén. Aleluya. Porque de otra manera, hermanos, estaremos débiles. Estaremos, hermanos, como quizás los cuerpos que no se alimentan, que están desnutridos. Por esa razón, hermanos, es que en las iglesias hay muchos cristianos desnutridos espiritualmente, que son vencidos por cualquier cosa. Una media palabra les dicen y ya no quieren venir a la iglesia, es porque están débiles en el espíritu. Aquel que está fortalecido, hermanos, ese no le importa lo que digan, ese sabe que ha puesto su mirada en Cristo y ese sigue adelante porque él su mirada la tiene en el Señor y no en el hermano, no en la hermana. Hay muchos que dicen, hermano, yo ya no sigo porque viera que cómo me miran, que cómo me dicen, que cómo hablan de mí, y ni hablan de él, pero él se imagina que están hablando de él. Porque como está débil espiritualmente, entonces necesita ser alimentado. En los versículos que hoy hemos leído, hermanos, el Señor hablaba de una verdad que nos ayudará a poder entender el por qué necesitamos orar siempre. El cristiano, hermanos, debe de tener una vida entregada al Señor en la oración. No puede haber un cristiano que diga que es hijo de Dios y que no ora. Aleluya. No puede. No puede haber alguien que diga, hermano, yo soy cristiano y que nunca ora. Porque la oración, hermanos, es la que nos da fortaleza. Cierto. La oración, hermanos, es la que nos permite poder acercarnos a Dios. Es la oración la única que nos acerca, hermanos, y que nos lleva hasta el trono y a la presencia de Dios. Cuando usted ora, está, hermanos, hablando con su Dios.
Así como cuando usted habla con su familia, así habla en la oración con el Señor. Por eso es necesario que usted y yo seamos hombres y mujeres que busquemos al Señor en oración. Aleluya. Y el Señor lo decía en estos versículos que leímos, que hay necesidad de orar siempre para no desmayar, dice aquí la palabra de Dios. Aquel hermano que permanece en oración, ese permanece firme y fortalecido en el Señor. Gloria a Dios. El Señor habla, hermanos, y pone como ejemplo a una viuda que llegaba donde un juez a que le hiciera justicia. Señor. Ese juez era un hombre que no tenía temor de Dios y ni tenía temor de hombres. Aleluya. Es decir, era de esos jueces que hay muchos en este país. Sin embargo, aquella mujer llegaba constantemente a pedirle a aquel hombre que le hiciera justicia, que dijo a aquel hombre: le voy a hacer justicia, mejor no sea que viniendo de continuo me colme la paciencia. Hermanos, lo que el Señor estaba diciendo con esta parábola es que usted y yo debemos de insistir en oración a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Orar al Señor, hermanos, tiene que ser todos los días, a toda hora, Así en es. todo lugar. Sí, Señor. Orar a nuestro Dios, hermanos, tiene que ser algo que esté en nuestra vida. Así es. Tiene que ser algo continuo en nuestra vida. Amén. Tiene que ser algo, hermanos, que esté, que sea parte de nuestro día a día, la oración. Aleluya. Porque es la única manera, hermanos, en que nosotros arrebataremos de la mano de Dios los milagros. Amén. Así Él es. contestará, hermanos, a nuestras peticiones Sí, cuando Señor. nosotros le busquemos constantemente en la oración. Gloria a Jesús. No hay otra manera, hermanos, en que nosotros podamos ver la mano de Dios moverse a favor de nosotros, a favor de nuestra familia, a favor del necesitado, si no es a través de la oración. Aleluya. Debemos de orar siempre. Debemos de tener el hábito, hermanos, de orar. Así como tenemos el hábito de comer todos los días, Sí. debemos de tener el hábito de orar también. Amén. Aleluya. Pero me temo, hermanos, que en las iglesias, y no hablo solo de estas, sino de todas las iglesias, hoy en día está el evangelio de desbaratado, enseña a sus miembros a orar. Les enseñan cualquier otra cosa menos a buscar de Dios en la oración. Pero esto, hermanos, tiene que ser algo que esté en nuestra vida, que no sea parte de nosotros. Tiene que ser algo, hermanos, que esté así como está nuestra vida, hermanos, junto al Señor. En otras cosas debe de estar también en la oración. Tiene que ser continuo. Tiene que ser una oración, hermanos, que llegue hasta la presencia de Dios. Tenemos, hermanos, que orar y que buscar del Señor. En la Biblia, hermanos, nosotros podemos encontrar un montón de ejemplos de hombres que hicieron que Dios obrara, que hicieron que Dios moviera su mano solamente a través de la oración. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Ana fue una mujer que la Biblia dice que ella era estéril y que ella llegó al templo a orar y a pedirle al Señor en oración que le diera un hijo. Sí. Pero dice la palabra del Señor que la oración de aquella mujer no era como la oración de los demás, era una oración diferente. Ella no gritaba, ella no hablaba fuerte, solo movía sus labios. Pero en esa oración, hermanos, ella ponía su corazón y su alma delante de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Poner nuestro corazón, derramar nuestra alma, derramar, hermanos, nuestro corazón delante de Dios, para que Él vea, hermanos, que ustedes y yo estamos de la mano con Él. Aleluya. Aquella mujer recibió la respuesta que tanto buscaba. Sí, Señor. La Biblia dice que el Señor le dio un hijo. Aquella mujer le había prometido al Señor que si le daba a su hijo, ella se lo iba a dedicar. Y de ahí sale, hermanos,
el profeta Samuel. Gloria a Dios. Un hombre de Dios, hermanos, que le sirvió a Dios con todo el corazón, que le sirvió a Dios, hermanos, fervientemente y que fue diferente a los demás. Jesús. ¿Se acuerdan de Elías? Sí, Señor. Ustedes conocen la historia de ese profeta. Gloria. Un hombre, hermanos, que oró a Dios y detuvo la lluvia. Un hombre, hermanos, que después volvió a orar al Señor y Dios hizo que lloviera. Así es. Un hombre que oró al Señor y hizo llover fuego del cielo. Ven, aleluya. Un hombre, hermanos, que hizo que la mano de Dios se moviera a través de la oración de él. Bendito. Y podemos seguir citando ejemplos de hombres y mujeres que oraron a Dios y Dios movió su mano. Ven, aleluya. Significa, hermanos, que es la oración la que nos hace a nosotros arrebatarle las bendiciones al Señor. Oh, gloria a Dios. Quizás, hermanos, nosotros muchas veces no vemos la mano de Dios moverse porque nuestras oraciones no son como deben de ser. Sí, sí. Nuestras oraciones son tan vacías, tan huecas, tan simples, que no llegan ni al techo de la casa. Ay, Señor. Nuestras oraciones, hermanos, tienen que ser oraciones en las que derramemos nuestra alma delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El día en que ustedes y yo oremos de esa manera, vamos a ver la mano de Dios moverse en este Así lugar. es, cierto. El día, hermanos, en que nosotros derramemos nuestra alma delante de Dios en la oración, ese día vamos a ver milagros, prodigios en este lugar. Amén, aleluya. Porque Dios es fiel a su Amén, palabra. amén. Él ha dicho, hermanos, que si nosotros le buscamos, Él está para ayudarnos. Gloria a Dios. Su palabra dice que el que busca halla, Así es. que el que pide recibe, y el que toca la puerta se le abre. Amén. Él ha dicho en su palabra, hermanos, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Él ha dicho, hermanos, que Él está atento a su oído Así es. para el clamor de sus hijos. Bendito Dios. Pero necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Aleluya. Necesitamos ser hombres y mujeres, hermanos, que se entreguen a Dios Así es. y que se rindan a Dios en la oración. Dios. No podemos seguir siendo cristianos que no oremos. Se lo dije, creo, en el mensaje pasado, que me temo que hay quienes que ni para comer oran. Ay, santo. Entonces, ¿cómo nos podemos llamar cristianos si no oramos? Hermanos, para arrebatarle las bendiciones a Dios, tenemos que ser, en primer lugar, ser creyentes. Jesús. Cuando el Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí, Él hablaba de que podemos ser salvos solamente a través de Él. Así es. Y que también no podemos llegar al Padre en oración si no es por Él. Aleluya. Por eso es que, hermanos, todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque Él es la puerta. Porque Él es el camino. Gloria a Dios. Porque Él, hermanos, es el que intercede por nosotros. Amén, así Porque es. Él, hermanos, es quien abre las puertas para que nuestra oración llegue hasta el trono Gloria a celestial. Dios. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Así es, Señor. Porque nadie, hermanos, puede llegar a Dios, al Padre Celestial, si no es por Jesucristo. Así es. Por eso es que aquellos que le oran a las vírgenes y a los santos son vanas las oraciones, si es que se les puede llamar oraciones. Así es, amén. Porque, hermanos, el único camino es el Señor Gloria a Jesús. Dios. Aleluya. Debemos de perseverar, hermanos, en la oración. Debemos de saber, hermanos, que no hay otra cosa que nos pueda sostener y mantener firmes si no es la oración. Aleluya. ¿Cuántos trajeron Biblia esta noche? Amén. Hoy la vamos a usar. Gloria a Dios. Así que lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ver, hermanos, que hay que perseverar en la oración. Así es. No hay otra forma de vivir la vida si no es perseverando en la oración. Capítulo 1 del libro de los Hechos y versículo 14 dice la palabra del Señor. Todos estos, lo tenemos todos. Amén.
Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero oigan lo que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Es decir, hermanos, que la unidad que aquellos hombres tenían era la oración. Eso los unía. La unidad, hermanos, era que ellos estaban en un solo sentir, en un solo corazón, para orar a Dios. Aleluya. Luego también Romanos, en el capítulo número 12, Romanos capítulo número 12 dice también la palabra del Señor, y versículo número 12, Gloria a Dios. dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya. Oigan lo que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, hermanos, que debemos de ser constantes. La oración no es de hoy, no es para la otra semana, no es para el sábado que hay cadena de oración. La oración es todos los días. Amén. Es en la mañana, Sí, Señor. es en la tarde, Así es. en la noche, Amén. es en la madrugada. Sí, Señor. La oración es a cada hora. Aleluya. Es cuando nos levantamos, Sí, Señor. es cuando nos acostamos, Cierto. es cuando vamos en el microbús, Aleluya. es cuando estamos trabajando. Amén. Todo el tiempo tenemos que estar en oración. Gloria a Dios. Si hacemos eso, vamos a agradar a Dios. Amén. Luego también Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, gloria a Dios. Efesios capítulo 6 y versículo número 18, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Dice que hay que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Sí, Señor. Y hay que tener oración y súplica en el Espíritu, dice Pablo a los Efesios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego, más adelante, en Filipenses, en el capítulo 4, dice también la palabra del Señor, el versículo número 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si voy muy rápido me avisan, si no hay unos versículos me avisan. Aleluya. La idea, hermanos, de Siga, que hermano, ustedes, siga. la idea de que ustedes lean conmigo es que aprendan a usar la Biblia, a encontrar los versículos. Porque yo bien se los puedo leer sin que ustedes lo lean. Pero la idea es que ustedes, hermanos, aprendan a encontrar los libros de la Biblia. Amén, amén. Porque nos hace falta mucho. Sí, señores. Así que sigamos. Gloria. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 Sí, Señor. y versículo número 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y dice el versículo 3: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también soy preso. El apóstol Pablo lo que aquí está diciendo, hermanos, es que debemos de perseverar en la oración, velando y en ella con acciones de gracia. Y en el otro versículo habla, hermanos, acerca de que debemos de interceder también por los demás.
debemos de orar unos por otros. Pero esto lo vamos a ver más adelante en otro versículo que vamos a leer. En Primera de Tesalonicenses, en el siguiente libro, Creo que lo iba en orden. lo hice en orden para que no nos cueste mucho, porque si no, Aleluya, también. vamos a llegar hasta las 12 de la noche. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo 17, dice: orad sin cesar. Aleluya. Orad Sí, sin sí. cesar. Hermanos, es el llamado de Dios a que estemos en oración. Luego, en Santiago, en el capítulo número 5, Santiago, capítulo número 5. Santiago está después de Hebreos, para que no les cueste, porque Hebreos es más fácil de encontrar. Santiago, capítulo 5 y versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno de vosotros afligido? Ore, ore. Amén. ¿Por qué va a ir donde el amigo, donde el vecino? Mejor ore. Amén. Vaya y llévale su causa al Señor. Aleluya. Vaya y dígale: Señor, estoy afligido por esto o por aquello. Dígale al Señor, Amén. porque Él le va a ayudar. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de aquel rey que cuando le llegaron las cartas del rey asirio que iba a conquistar? Dice que él agarró las cartas y las puso en la mesa y oró al Señor y le dijo: Señor, mira, estas son las amenazas de este hijo del diablo. Aleluya. Y el Señor le contestó. Amén. Hermanos, debemos de orar. Así es. Primera de Pedro, capítulo número 4 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en la oración. Sabemos que los días son finales Amén. Así y que es. se acerca el día, hermanos, en que la final trompeta sonará. Amén. Así es. Llegará el momento, hermanos, en que Cristo aparecerá en las nubes. Así es. Y ese día el Señor viene por una iglesia firme, sin mancha, sin arruga. Bendito. ¿Y cómo es que vamos a lograr eso? Orando. Amén. No hay otra manera, hermanos, de estar firmes en el Señor, sino orando. Así Por es. eso es que este versículo, hermanos, dice que hay que estar firmes, porque el fin de todas las cosas se acerca y hay que ser sobrios y velar y estar velando en oración. Gloria a Dios. Cuando oramos nosotros, hermanos, ocurren milagros Amén. y nosotros sabemos. Sí, Señor. Creo que hemos sido testigos de milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de otros. Sí, Señor. Es que Dios es fiel a su palabra. Amén. Él es fiel a sus promesas. Glorioso. Él cumple lo que dice. Amén. Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Porque sus promesas son reales y su palabra es veraz. Amén. Así lo dice su palabra. Gloria al Señor. Cuando nosotros oramos, ocurren milagros, hermanos, que a veces nos quedamos hasta con la boca abierta de ver cómo Dios obra. Así es. Porque nosotros nos acercamos a Dios orando y con el corazón dispuesto a recibir de Dios. Amén. Amén. Volvamos al capítulo número... No, vamos a ver Mateo en el capítulo 17. Vamos a ver algunas de las cosas que Dios hace a través de la oración. Mateo capítulo 17. Y vamos a leer versículo 21. Dice la palabra del Señor: pero este género no sale sino con oración y ayuno. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos esto porque les habían llevado a un hombre que estaba endemoniado. Y sus discípulos habían orado por él, pero no habían podido liberarlo. Me pregunto yo, ¿será que los discípulos no oraban?
¿Será que los discípulos no ayunaban? Pues yo digo que sí. Ellos no oraban. ¿Se acuerdan cuando el Señor subió al monte a orar? Dice que Él se fue a orar y oró 1 hora y cuando regresó los halló dormidos. Así es. ¿Cómo iban a poder liberar a aquel hombre así? Si ellos tenían que orar. Así es. Entonces el Señor les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Si ustedes no oran y no ayunan, el demonio se va a meter a ustedes. Ay, santo, alabado. Hay un ejemplo en la Biblia de unos hombres que quisieron liberar a un hombre endemoniado y el demonio los agarró y los hizo con ellos como quiso. Porque no oraban y no ayunaban. Luego en el versículo, en el capítulo 21 de este mismo evangelio, versículo 21 y 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor, hermanos, había maldecido una higuera y se había secado. Así es, amén. Entonces los discípulos estaban asustados por aquella cosa, porque ellos habían visto cómo Dios o cómo Cristo había hecho aquel milagro o aquella señal. Entonces Él les dice estas palabras, que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, si no dudaran, si ustedes pidieran a Dios creyendo, no solamente esto harían, sino que le dirían a este monte, pásense al mar, y Él lo haría. Pero dice, y todo lo que pidierais en oración y creyendo, lo recibiréis. Amén, aleluya. Sabemos, hermanos, que es importante orar. Sí, Señor. Debemos de orar. Sí. Lucas, en el capítulo 1, Lucas capítulo número 1 y el versículo número Lucas 1:13 dice la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Juan. Hablando de Juan el Bautista. Amén. Pero lo que hay que resaltar aquí, hermanos, es que Zacarías oraba al Señor. Así es. Él, hermanos, tenía el hábito de orar al Señor. Y el Señor le dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer va a dar luz un hijo. Es que Dios, hermanos, hace milagros cuando ustedes y yo oramos. Así es. En el libro de los Hechos también encontramos en el capítulo 12 un ejemplo, hermano, de cómo Dios obra. Hechos capítulo 12 y versículo número 5. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Y saben lo que ocurrió? Que un ángel del Señor llegó a la cárcel, le quitó los cepos, las cadenas y sacó a Pedro de la cárcel. Así es. Aún cuando a Pedro lo habían metido en la cárcel más honda, Así es. con guardias en una entrada y guardias en otra entrada. Es decir, no había forma humana de salir de esa cárcel sin que se dieran cuenta. Así es. Pero el Señor, a través de la oración de la iglesia, hizo, hermano, que las cadenas se rompieran, que los cepos se cayeran y que Pedro fuera liberado. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es el Dios al que nosotros alabamos. Gloria, gloria. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído. Sí, amén. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Debemos, hermanos, de confiar en Dios y buscarle en oración, Sí, Padre. porque Él es el único que nos puede ayudar. Sí, Padre, glorioso. Santiago capítulo número 5.
Santiago capítulo 5, versículo 14 al 17 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Luego dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en el versículo 17 habla de Elías, que Elías era un hombre con pasiones igual que usted y que Elías. Es decir, era un hombre como usted y como yo. Él no tenía nada de especial, pero cuando Elías oraba, el cielo se cerraba. ¡Aleluya! Cuando Elías oraba, fuego caía. Amén. Y no tenía nada de especial, era igual que usted y que Elías. Amén. Pero aquí dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos orar. Amén. Hay muchos más versículos que, como les dije, llegaremos a las 12 de la noche leyéndolos Aleluya, todos, Padre bendito. que nos hablan acerca de la oración. Y no lo vamos a leer por el tiempo que no nos alcanza. Gloria a Jesús. Pero Dios esta noche quiere que nosotros entendamos que debemos de ser hombres y mujeres de oración. Amén. Aleluya. Cuando el Señor le habló al profeta Jeremías en el capítulo 33 y verso 3, un versículo muy conocido, Él le dijo: clama a mí Así es. y yo te responderé Dios. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, Dios es fiel. Amén. El Proverbio 15 y versículo 29 también dice que Dios oye la oración del justo, pero él al pecador lo ve de lejos. Entonces, si usted y yo somos justos, Dios oirá nuestra oración. Aleluya, Padre. Porque una de las razones para que Dios nos escuche es que tenemos que ser hijos de Él. Aleluya. Aquel que no ha entregado su corazón al Cristo no puede decir: yo le voy a pedir al Padre, porque no es su Padre. Porque Dios dice que Él, al que Él quiere, toma por hijo. Así es. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él nos hace sus hijos. Y ya siendo sus hijos, entonces Él nos pide que oremos y que busquemos. Hermanos, esta noche Dios quiere pedirnos que oremos unos por otros. Padre. Jesucristo fue más allá. En el Evangelio según San Mateo, versículo 44 del capítulo 5, Él dijo que teníamos que orar por aquellos que nos hacían daño, Sí, Señor. por aquellos que eran nuestros enemigos. También en Lucas 6, 28, el Señor le dijo a sus discípulos que debíamos de orar por aquellos que nos hacían la vida imposible. Digo, Jesús fue más allá porque orar por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos hacen mal, a veces como que nos cuesta más, Sí, Señor. pero debemos de hacerlo. Así es. Si usted sabe que alguien habló mal de usted, no le conteste nada, no se rebaje a nivel de esa persona. Mejor vaya y doble sus rodillas y póngala en las manos del Gloria Señor. a Dios. Para que el Aleluya, Señor cambie bendito esa Padre, persona. maravilloso. Hermanos, también necesitamos que ustedes como iglesia oren por los pastores. Amén, así es. Así como los pastores oran por ustedes, oren ustedes también por los Sí, pastores. gloria a Dios. Oren por nosotros. Sí, Señor. Necesitamos sus oraciones. Así es. Dios quiere, hermanos, esta noche que nosotros entendamos que debemos de orar. Gloria a Dios. Tenemos la necesidad de Aleluya, orar así es. siempre. Amén. Cierre sus ojos y Gloria a oramos. Jesús. Padre que estás en los cielos.